hermano, ¿y de verdad tú te vas a comer eso así? Bueno, mi hermano, eso no fue lo que te enseñó la doña, ¿no? Tú sabes que a eso le falta su guira y su tambora. Ok, ahora con aceite Crisol criollo, con un toque de orégano, ajo y cebolla, se te sale lo dominicano. La rosa derecha. Este programa es sin guión y con un host crucero. Los invitados son celebridades que no están al tanto y debido a su contenido nadie lo debe ver. Bienvenidos todos una vez más a el podcast favorito de todo el que tiene dos dedos de frente. Quiero agradecer a todos los que nos apoyan con su view, su like, su subscribe. De verdad, del fondo del corazón. Hoy entre dos expertos del peinado. A mi derecha uno que se desriza, a mi izquierda uno que se peina para atrás. Anda al diablo. Pedro Casal, Alberto Valga. Lo único que yo me da risa son los pelos del... ¿Ese es tu cabello? Sí, Él lo que está celoso porque está sacando calvo. Míralo, Va a míralo. quedar calvo. Él está sacando calvo, tú ves, por eso que está hablando Me mierda. invierte en el bullying. Señor, el consulado... Tenemos la versión blanca de Yada Pinkett Smith. Ey, cuidado que no censuran esa vaina. ¿Quién es Will Smith para que te dé la galleta? ¿Tú quieres ser Will Smith? Si tú quieres, yo te digo aquí en el video. Y lo editas. Ya empezó feo esto. El consulado dominicano en Haití desde el 2015 al 2020 generó 80 millones de dólares. ¿Ustedes saben cuánto de esos 80 entraron al Estado Dominicano? Solo 11. Vale. De Solo 80 11. millones. De 80 millones dejaron 69. Eso promiscuo. ¿Y dónde lo guardaron? Muy buena pregunta porque ya no es. Diablo. Señores, miren cómo. Y leí el reportaje del Listín Diario, muy bueno, por cierto, de cómo los consulados. Ha sido en dos partes, ayer y hoy. Ayer y hoy. Y se ha convertido, los consulados se han tornado en entes de recaudación proselitista. Dígase, si tú dices que en Haití, un país pobre de mierda, bueno, como dice Trump, un shithole country, para no hablar. ¿Cómo es que dice Trump? Bueno, no lo dije yo, permiso. Estoy citando una frase de un expresidente de Estados Unidos. Un shithole country. Si allá serán los 79 millones, 80 millones de dólares, que son, señores, estamos hablando de 4 mil millones de pesos. Y nada más reportaron 11 millones. Coño, pero de King Kong lo tienen. De King Kong, con razón que todo el mundo quiere ir para allá. Y no me sorprende porque recuerden lo que sucedió con el excónsul, que nos volvieron a nombrar, reintegrar, Andrés Boció, que lo agarraron prácticamente con jipetas llenas de prisioneros ilegales con visa que él mismo había despedido, pero estaba haciendo investigación por tráfico de personas. Y lo llevaron al Ministerio de Defensa y con una llamada lo soltaron. Tú sabes que yo pienso... Y lo volvieron a nombrar después. Yo pienso que hay cuestiones de cómo funcionan los consulados y cómo están gestionadas las embajadas de República Dominicana, que esto que publica el Listín Diario puede dar la oportunidad a que eso cambie totalmente. Desde hace décadas, todo el que ha tenido el chance de ir al consulado americano sabe que tú no pagas nada en el consulado americano. No, ya no se paga en efectivo. Lo único que tú pagas en el consulado, correcto. cuando tú estabas, antes cuando tú ibas a la Gómez, lo único que tú pagabas era el envío por Domex, que eran $4 con algo. Y tú se lo pagabas a Domex por el servicio de paquetería. Correcto. Pero luego, cuando cambió ahora para la Colombia y ahora está el back en 360, pues eso ha cambiado y es distinto, pero todavía sigue siendo un sistema donde tú te registras, tú pagas en una página y tú simplemente vas allá y recibes un servicio. Entonces la pregunta que debemos hacernos, si hoy, con todas las herramientas modernas que existen y desde hace muchos años, en el gobierno pasado se implementaron a través de República Digital una serie de herramientas que permitieron simplificar los procesos burocráticos a través en línea. Sí. Porque en el gobierno pasado se digitalizó todo menos eso. Y no te voy a decir un dato muy interesante. Que eso no es más que hacer una plataforma que funcione en vez de tú. Un ente recaudatorio. Yo no quiero, y que ese dinero llegue directamente. Que no, que tú, ¿cómo lo supervisas?
Y hay resoluciones del Mirex específicamente indicando los precios establecidos por tarifa fija de pasaportes. En un lugar, por ejemplo, en Nueva York, señores, recuerden que a un cónsul se le acusó de llevarse por valijas diplomáticas $800,000. Llegando a... La autoridad americana dijeron eso, señor cónsul. Pero en Nueva York. lo que estoy planteando es... No, pero dame un dato interesante. Porque yo no juzgo el proceso en el sentido de que, bueno, no tengo la tecnología que se puede hacer, porque para otras cosas se hacen. Pues estamos hablando de 2015, Pedro, no 2000. Exacto. No, No lo juzgo. 1995. Ahora, ¿qué yo juzgo? Coño. Y no hay un registro de ese dinero que se llevó. O sea, Pero ya en 2015 existían las plataformas que Claro. le podían Sí, claro. permitir al Estado. Yo cuando saqué mi primera visa, yo pagué en línea la cita. coño, pero es una visa americana. Sí, pero lo que estoy Alberto. diciendo, te estoy diciendo que la plataforma existe. Sí, pero tú vas a comparar. O sea, yo entiendo. No, que yo, aquí no yo estoy, tengamos sé que la estoy capacidad comparando para eso. peras con manzanas, pero cuando tú vas a solicitar visa para Argentina también lo puedes hacer. También no voy para México. Y Es que para todos- Chile. para Canadá, para todos los países. Entonces, es lo República normal. Dominicana, oye que No, lo que, ahí oye te que la lo que doy, estoy te la planteando. El gobierno pasado se esforzó por actualizar y hacer más eficaz los procesos burocráticos Diga, en línea. No, y ¿Por qué algo? Pero eso es irrelevante, porque el Porque pasaporte no debe está ser bien. algo- Vamos a decir que en Haití, que es un país... No hay plataforma de que internet que no la hay gente plataforma de no internet, que no es Nueva York, que no es Madrid, que Tú no vas a pedirle es, a una gente no es que pide visa por Caracas, internet, viejo. no es Ciudad de México, no es Buenos Aires, no es Chile. Vamos a estar claros, no es Santiago de Chile. Está bien que en Haití, pero República Dominicana hay algo Donde que más se llama- recaudó. hay algo que se llama benchmarking, que no es más que tú copiar las buenas prácticas o las prácticas que dan resultados de otras experiencias que den buenos resultados. Si a los americanos durante décadas aquí le destinaron bancos para... Los canadienses utilizaban el Scotiabank Sí. para tú pagar Y la lo gringo el cita. popular. El Popular le servía y le sigue sirviendo a la embajada americana. Sí. Creo que hay otro banco ahora, no sé cuál, pero ellos en línea desde hace más de 7 años. Entonces, República Dominicana, estoy de acuerdo con lo que tú dices, no se ha hecho el esfuerzo, o no se hizo el esfuerzo. Gente que tiene la capacidad y que tuvo la posibilidad Pero ven acá. de haber dado, aunque sea haber hecho un plan piloto para tratar de transparentar. Pero como tú planteas y todo el mundo lo sabe, y sabemos que aquí los consulados se designan por la cantidad de dinero que tú aportas a la campaña. Señor Francisco ¿Y Domínguez en qué se Brito, convierte el consulado? Bueno, en la Un fuente de recaudatori. recuperación del dinero que tú aportas. Y hay una tabla, o había una tabla, no sé si todavía sigue existiendo, pero había una tabla hasta hace muy pocos años, no escrita, pero sí una tabla establecida, que decía, si usted Impide. aportó de tanto a tanto, le toca en tal sitio. Sí, Es que O se si le usted sabe. aportó de tanto a tanto, le toca Es en que- tal sitio. Alberto, no diga que no está porque esos son prefijos políticos y se saben. Por eso, y te reitero, ¿cómo es posible que consulados que tienen un régimen especial en torno a declaraciones impositivas tributarias, porque el consulado, recuérdense que técnicamente no debe pagar impuestos, es una institución del Estado, ¿no verdad? ¿Cómo percibe ingresos directos Esa es la pregunta. de esa forma? Y estamos hablando, señores, no estamos hablando de que $1 millón que cogieron, que en 80 millones de dólares. En 5. O sea, estamos hablando, señores, de 4,000 millones de pesos que manejaron. En un lapso de más o menos 5 o 6 que años. no lo manejó de que 30 gente, un pana. pero ¿saben cuánto entraron? un Porque pana, un embajador, 5 panas. Mira, ¿Saben, 5 personas. ¿saben cuánto entraron? Porque Dice, usted sabe la dale cifra, esta parte, dale esta parte. Sí, porque eso se... Eso lo sabe. ¿Qué Entonces, pasa? lo que no se sabe en qué se... Entonces, Los otros lamentablemente, 69. nuestro servicio exterior, como excelentemente explica Alberto, se ha caracterizado por un tema político. Aquí la carrera diplomática vale un coño. Yo tengo estudiar, voy a hacerme meter en relaciones internacionales. Coño, qué lindo. Eso vale un coño en el momento que tú estás nombrado en cualquier lado. ¿En qué la hizo Danilo su maestría? Ese tipo de jodón. Y muchas veces se ha prostituido en ese sentido. Pero de ahí, eso es normal. Porque toma un price. Tome tu esto. precio. Pero de ahí a recaudar dinero, y que lo dijo Francisco Domínguez Brito en la campaña del año 2016, que dijo, el consulado en Haití genera $800,000 mensuales. De esos 400 van para el partido, a la alta dirigencia, y los otros se reparten. Lo dijo él antes de quemar la gorra.
o fue después de quemar la gorra. Cuando quemó la gorra. Yo no sé. veo esos tipos, loco. Bueno, lo dijo en sus palabras, pueden buscarlo en una entrevista. ¿Y qué te dice eso? Si eso se sabe, todo el mundo lo sabe. Coño, estamos hablando de un dinero importante. Y que nadie caiga preso. Que no agarren un embajador, ven acá, vamos a hablar. Si aquí se No, y revisa 2 años las después- cosas que se mandan por valijas diplomáticas. Mira, déjame callarme la 2 boca. años después que explote el lío. Pues eso fue del 2015 al 2020. Imagínate. Lo que pasa también es que estamos flojos de escándalos en esta semana, pero no menos oportuno. ¿Por qué que hay es- que ¿Qué es lo que quieren Sí. meter? Que están desviando la atención. Sí, no menos oportuno es saber que esto no se viene, esto no es algo nuevo. Ya en el pasado ha habido investigaciones periodísticas que han señalado irregularidades en consulados como el de Haití o irregularidades como en el consulado de Nueva York. Los que han tenido la oportunidad de ir al consulado de Nueva York saben que eso y el mercado nuevo, tal vez quienes no conocen el mercado nuevo, el mercado nuevo de la Duarte, No le la lleva única mucho, diferencia no le lleva es mucho. que el consulado nuestro está ahí en Times Square, en esa zona de ahí de la No, 42. El de Miami está en Alberto, Brickell. oíste esto, Alberto. El- La embajada china aquí, en la República Dominicana, tiene 2 cónsules. Un cónsul, vicecónsul y un embajador. Oye, la embajada del país más más poblado grande, del más mundo, más grande del popular. mundo. Más cuantía. ¿Sabes cuántos cónsules y cuántos referenciales auxiliares habían en Nueva York? Nueva York, 26. Pero te pudiera ahí hacer de abogado Ay, del ay. diablo, pudiera En China alegar lo matan, quien a los justifique corruptos. eso, que es que en Nueva York viven cerca de 1 millón de dominicanos que necesitan un servicio eficiente y oportuno Bueno, pero coño, por parte del gobierno y Alberto. 26 no Pero es que hay suficiente. pilechinos. Tú puedes para- auxiliar o empleado. Y 26 no es suficiente para darle asistencia a esa Si trabajaran, a esa diáspora, si a trabajaran, esa que no diáspora trabajan los 26, dominicana no trabajan los que 26. sirve de soporte económico para nuestro país. Te lo doy Ese ahí, puede pero- ser el argumento del abogado del diablo que hay que decirle a la en gente. Barcelona, un consulado, 50 gente. Que el abogado del diablo Yo es- creo que el mío está nombrado allá. Y ve a ver si la gente lo conocía. ¿Y quién es fulano? No, ¿y Entonces, nunca fue a trabajar. Y aclararle a No la está gente- cobrando. es cobrando. Aclararle a la No me gente- digan a mí eso, porque de los 26 hay 5 o 10 que trabajan. Casals y decirle a la gente que el abogado del diablo es el que defiende una causa en la que no cree. Es como, o sea, lo que con ironía estoy tratando de decir es que ciertamente uno no sabe Es una qué vergüenza. justifica. Porque mira, yo creo que la mayoría de quienes puedan estar viendo esto posiblemente tengan un primo, una tía, un hermano que viva en Nueva Anda, York, al diablo. que haya tenido la necesidad de renovar pasaporte, que haya tenido la necesidad de renovar la cédula. Yo tengo un amigo que tuvo aquí hace 2 meses que prefirió pagar un ticket y una Para venir a hacerlo carta, aquí que pagarlo y una allá. carta de ruta para renovar el pasaporte aquí en República Dominicana, siendo residente, que renovarlo en la embajada, que allá iba a significar más o menos 6 meses esperando Oigan eso. que le entregaran el documento. Eso fue lo que ellos le dijeron. Estoy hablando de hace un par de O sea, meses. que aquí es más rápido. Que estuvo aquí. Obviamente que aquí es más rápido. Claro, Entonces, porque el país- ¿qué claro. justifica que tú tengas primero una entidad que cobra tan caro el servicio que brinda a una comunidad que reside, o ese sea, pasaporte dominicano. a esa Sí. pasaporte Ok, porque dominicano? yo renové el americano aquí. A esa, Sí, pero a allá, esa, allá también. Como tú sí, dirías, pero hacerlo yo también. exactamente. Exacto. Pero cuando tú renuevas en el consulado americano, aquí en la embajada Que americana, duró tu mucho ahora, pasaporte, tardaron muchísimo. Porque duraron por más el 6 tema de meses que también. había menos personal trabajando Exacto, tardaron mucho. en inmigración en Estados Unidos. Pero en el caso de República Dominicana, 26 gente y no pueden- 26 gente y un pasaporte le dicen, bueno, eso va a estar para junio. Ya tú me. De ya. ahí hay cuantas queridas. Bueno. Venga Hay a unas buscar- cuantas. Llamen Bueno. a abril para ver si para junio está su pasaporte. No sé si eso cambió, pero mi amigo vino a finales de enero, principios de febrero. Estamos en abril, hace más o menos 2 meses. Duró una semana aquí y se fue con su pasaporte renovado. Entonces, Hay que decirlo, el Si pasaporte tú- está renovando muy bien. Aquí, si está tú, renovando si muy tú bien. Al mismo estás día te lo dan. cobrando caro por un servicio, porque la gente cree que el consulado solamente da emisión de visa, carta de ruta, etcétera, son todos los servicios que un dominicano puede solicitar aquí en cualquier oficina, que puede entonces tener acceso a ellos a través de ese consulado. Claro. En muchos casos, en donde esté esa alegación consular en el país que se encuentre. Pero cuando tú hablas de que en un lapso de 5 años esa gente recaudaron Coño. Pero ni un banco. 7, 8 veces, Oye, ni el Banco de Reserva. 7, 8 80.000. veces lo que el Estado Dale. recibió al final, la pregunta que todos Manda por nos consulado. debemos hacer es,
¿Y los cuartos dónde están? ¿Dónde fueron a parar? No, a campaña. ¿Dónde fueron A campaña, parar? porque lo que dice, te nombran ahí, tú dijiste algo importante. Tú das en proporción al puesto que tú compras. Yo quiero la embajada en España. Bien, ¿quién compra el ministerio? Yo quiero de la Obras? embajada. El ministerio de el Obras Públicas, ¿quién lo consulado en compra? Nueva York. ¿Sabes qué? No, no la embajada que quieren, el consulado en Nueva York. La embajada No, porque en no Washington no pasa nada. es que no, es que la embajada no puede recibir dinero. El consulado de Nueva York que yo quiero, dámelo. Págata. Tú compras eso. Ahora, después que tú pagas tu cuota, bueno, toma, tienes que pagar tanto. Tú pagas y tú recibes. Pero, coño, por lo menos reporten la mitad. Y 180, den 40 al Estado. Es que eso son un Pero, barril sin fondo. coño, Son un barril pero sin fondo. así no. Tú sabes que Así no. Y el pueblo dominicano pagando vaina esos ya. tigres andaban a pie, viejo, antes de tener el gobierno. No, porque la corrupción es indetenible. Es un barril sin es un fondo. tema sistémico, funciona. Es Así un que barril sin pero, fondo. Pero corrupción con sentido. De que, bueno, las vainas se hacen. ¿Te vas a acordar Un más? barril sin Pero pagan fondo. el pasaporte al otro día. Al trabajo. Te ¿Cuál van es a el poner problema? la libreta como pasó el lío aquel. Recuerda que hubo un lío con un funcionario y otro funcionario que ya estando aprobada por concurso qué empresa iba a hacer la libreta, hubo, Yo me hubo un acuerdo. funcionario de Palacio Yo me acuerdo. que quería favorecer la empresa de un amigo. La licitación que se hizo terminó en un monto, no recuerdo ahora cuál fue. Creo que fue 100 y algo por libreta que iba a terminar costando, y el otro le iba a vender creo que 4 veces o 3 veces ese precio. Imagínate. Iba a costar como 450, 500 pesos la libreta, y eso le montó una presión a ese funcionario, y ya todos sabemos cómo terminó esa situación. Y eso no es una cuestión que tiene que ver solamente, o sea, tú hablas de la corrupción y no tiene que ver solamente con la impresión de libretas. No, porque Tiene eso que es ver otra con muchísimos cosa. temas. Y la gente que ve desde afuera la política, cómo funcionan los países como República Dominicana, creen que verdaderamente todos los servidores públicos están para servirle a ellos. Ay, por, Y muchas veces los servidores públicos están para servir por Dios. a un interés determinado, que Hermano. alguien es que lo pone ahí. Hay gente que está presa ahora por el grupo de personas que representó, Y que lo están cuidando también y le cuidan a su familia, hermano. Porque Que es un tema de representó. códice, como el padrino. Es un tema de la familia. Que representó. Coge tu cárcel que te cuidamos, tranquilo. cuidamos tu gente. Y nadie, el que me dice a mí, yo, ese discurso romanticista, ideológico, vamos a servir al pueblo, a la nación, yo quiero servir a mi... Hermano, nadie va al poder, coño, si Maldita no es madre. por privilegio. Ahora, que tú vas a hacer mucho beneficioso, sí, pero tú vas a coger presión, ¿Tú vas a sabes coger quién vas a suena? coger... O sea, tú tienes que entender eso. Y el que va al poder sabe eso. Por eso, todo tu izquierdita, y la mayoría, y la historia lo ha demostrado, hasta los inodoros se llevan. Hasta los inodoros se llevan. Y yo veo gente con 20, 22 años, te dicen, no, yo lo que quiero es ser político. Y ya te hablan con la S y se ponen un Hermano, saco. Tú lo que quieres es subir a robar. Lamentablemente, cuando tú ves que eso es Porque si tú quieres ayudar al Estado, recoge basura. El servicio ¿Por qué no exterior. recoge la basura allá afuera? el servicio exterior tiene que tener una característica muy, muy especial, que es la dignificación y representación de una población. O sea que tiene que ser, no por sonar, y para que no le hagan la mierda después, de que clasista y mierda, pero tiene que ser la mejor representación de una sociedad. Porque tú estás mandando a tu gente a otro país a dar servicio. a que te vean, que un turista venga a buscar visa. Tú tienes que, o sea, dime algo. Tú has ido a la embajada gringa, tú has ido a la embajada española, vete a la embajada que ya la volvieron a abrir a Italia, la embajada hasta de Colombia, y tú ves el trato que tú recibes, y tú te sientes, coño, siendo extranjero, concho, como que heavy. Pero si tú no logras representar lo mejor de tu sociedad en el exterior, y lo que se ve eso mismo como o una checha, un relajo, este tipo de vainas de influencia y malas prácticas, que señores, eso es grave. Y la vaina que no se saben, aparte que por inmunidad diplomática no se han reportado muchas cosas que se saben todavía, de los envíos en valijas que se hacían, y no solo de dinero, hasta lingotes se habla. Pero Gote de oro. En el caso de yo lo que me la dice Ricky, de que yo creo que el problema no es que una persona joven quiera ser político, porque No, aquí, no, no, dije- aquí no se dije está eso. dando No, yo no un tengo debate. problema. Yo Un digo que yo no debate. creo en ello. Un debate, yo sí, pues yo conozco mucha gente que tiene inquietudes y que tiene intenciones muy claras, que tiene las ideas Me lo bastante, presenta. bastante definidas de lo que, de la visión que tiene, de lo que nos podemos convertir, y eso es bueno. El problema es que en República Dominicana están pasando dos cuestiones. La sociedad está dividiendo
en dos grupos. Un grupo que se cree, que opina como tú, que se cree moralmente superior y mejor a la clase política, que se cree y se piensa que tiene todo Pero son los primeros a coger un cargo político. todo el aval para señalar Saludos a y todos los Pujals. para rechacé señalar trabajar en el Ministerio y de para Deportes. desacreditar el Iba a que coger posiblemente esté haciendo una labor y justificando su función dentro del Estado, que estigmatizan el cobrar un salario público, que estigmatizan el ser servidor público, pero cuando llega la oportunidad ellos son los primeros que se quieren pegar de la teta. Ah, ya. En ese caso, en República Ángel, un Dominicana, abrazo. No, pero estamos ese no soy tomando yo. un derrotero Ya está Liriano, un peligroso. abrazo. El tema, hay un tema que a mí me llama la atención desde hace muchísimos años, que cuando uno ve estas cuestiones, uno trata de que no se repitan realidades que se han dado en otros países. Lo que pasó con Venezuela entre la década del 70 y la década del 90 con el descrédito de la clase política, porque hubo una clase política que creyó que Venezuela era un barril sin fondo. La Venezuela saudita, como le decían, Saluda a Copey. donde Carlos Andrés Pérez le hizo pensar al venezolano que se podía crear un capitalismo de Estado, donde todas las empresas fueran propiedad del Estado, donde había controles de todo tipo, donde el Estado era transversal en la vida de la gente, porque las dádivas, las guarderías gratuitas, los bonos y las regaladeras en Venezuela no comenzó en el gobierno de Hugo Chávez. No, eso fue En el gobierno de Hugo Chávez Eso fue el origen. se profundizó. El origen fue en la década del 70. Y ese país comenzó asimismo a tener problemas y a enfrentar crisis y a desacreditarse la clase política y en los medios de comunicación la clase intelectual señalando, o algunos intelectuales de Venezuela señalando el derrotero que estaba tomando el país, y un sector de la clase más acomodada sintiéndose olvidada o sintiéndose que ya no estaba bien y señalando todo lo que pasaba como corrupción. Y cada vez que había que tomar participación para asumir responsabilidades, miraban para otro lado. Al revés. Y cuando llegó la hora de la verdad, Alberto, en vez de unirse, se dividieron. Se dividieron. Por egos. Se dividieron por ego y por patrimonio. cuando llegó la hora de la verdad, Unidos, rompen esa vaina hace 10 años. cuando llegó la hora de la verdad, estoy hablando de finales de los 70, mediados de los 80. No, eso cuando llegó la hora de la verdad, que se produce el caracazo, porque ¿cuál es la hora de la verdad? Coño, tenemos un país que ha dado de todo gratis, que tiene la gasolina más barata que un vaso de agua, un galón de gasolina, que tiene 20,000 subsidios, que tiene 700,000 empresas públicas, que tiene 20,000 vainas que no se sabe dónde van. En el lapso de entre el año 75 y el año 1985, Venezuela recibió más de 243 mil millones de dólares. Mierda. Y el plan y el está viviendo bien en del Venezuela. ingreso Está viendo bien en Venezuela. del ingreso de la renta petrolera. Y ahí están los datos y ahí están quienes señalaron que ese era el camino equivocado que estaban recibiendo. Y esa renta petrolera que recibió Venezuela en esos años, no se sabe dónde fue a parar, pero peor que eso. No pero diga peor, eso porque el país estaba viviendo Sí. mucho mejor que ahora, que una involución total. Sí, pero lo que te Está quiero, yendo mucho mejor que lo que ahora. te Eso quiero era la cúspide de plantear, Latinoamérica en su momento. lo que te Caracas quiero era otra plantear, cosa. que el dinero, porque ¿cuánto costó el plan Marshall que recuperó la Europa posguerra? Bueno, pero y tuvo un Venezuela propósito. recibió en 10 años 5 veces eso. Y entonces Venezuela no pudo no pudo lograr llegar a convertirse en un país desarrollado. No digo en detrimento de Venezuela. Lo que quiero decir es que la distracción, primero, por un lado, los políticos con sus diatribas. Segundo, de una parte de la población distraída en su vida cómoda. No, distraída y adoctrinada y empobrecida, porque cuando tú acostumbras a la gente al jodido dao, y a Esa es la otra parte de la población. Y a esto, la gente no va a querer hacer nada. Esa es la otra parte de la población. Y sus políticos corruptos de la élite que pudieron unirse, tanto Capriles como Leopoldo, como María Correa, toditos por sus egos personales. No, y que pudieron haber estaban al impulsado. servicio del régimen. Algunos de ellos. Es que eso me dan lo mío y no jodo con él. Viven Y no como jodo con reyes. eso. Viven Pero como ¿qué- reyes allá en Venezuela. ¿Qué sucede? Porque esto comienza, tú primero tienes que desencantar a quienes a los más aptos, a los que pueden tener interés O influencia, o influencia capacidad, de claro. generar cambios. ¿Qué hizo gran parte de la clase intelectual venezolana? Se desinteresó por la política. La última generación de verdad
profesional formada, que se formaron, porque hubo cosas buenas y hubo cosas malas. Yo estoy señalando las malas, pero hubo muchísimas cosas buenas en esos 40 años que duró Venezuela después de que tuvo una del prosperidad golpe. increíble, pero la corrupción era obviamente La corrupción al bienestar, pero la corrupción es inherente a la condición humana, Alberto. a la condición humana. De que nacemos, Warren Buffett hace un experticio cada año. Warren Buffett es del hombre más rico, no, de que Jeff Bezos, esos son títulos personales. A nivel de consorcio, Warren Buffett, que es el dueño de Walmart y toda la línea logística. Y el valor de lo que diga Warren Buffett en el mercado es segundo de nada. Oye, Warren Buffett hace un expertise de su escuela de primaria que lleva niños de 4º grado y él le pregunta a los muchachos, le hace un examen y le pregunta, si tú una empresa de $1,000 millones, hazme tu organigrama, ¿quién sería tu board? ¿A quién tú pones de jefe? ¿A quién tú pones de tesorero? ¿A quién tú pones? Y todos los amiguitos, todos, ponen a su 90, a su mejor amigo. No al más inteligente, no al mejor matemático, no a la más disciplinada, a sus mejores amigos. Porque tú vas a beneficiar siempre a tu círculo. Y eso es, aunque sea corrupción en un sentido directo. Es un tema de confianza también, porque yo confío en mi gobierno, yo solo confío a la gente que conozco. Yo creo mucho en el programa de Johnson, que para mí es un hombre más inteligente. Fue presidente después, muy menospreciado. Pero Lyndon Johnson decía, lamentablemente, sin corrupción no se levanta un país. Porque la corrupción incentiva a todo lo que quiera construir, a ser mejor. Y con la competencia hace que tú tengas que tener más amigos con este, cada lado. Es triste, es feo. Pero lo que yo sí, a donde quiero llegar con lo que planteaba. Que no la justifico, porque no comenzando con lo de Ricky. Oye, ¿qué es lo que pasa? Sí. Hay una presunción de que tú eres virtuoso y moralmente superior a todo el que tú tienes frente a ti. Eso es una cuestión humana. Tiene que ver, y eso lo explicó Sigmund Freud, a qué se debe ese comportamiento. El tú creer que tu opinión es más valiosa lo que que la tú del dices, otro. ser vegetariano me hace mejor persona. Eso, hay 20.000 razones. O sea, hay 20.000 razones que en psicología tener un price, soy mejor persona. Explican eso. Pero ya cuando eso se convierte en un pensamiento colectivo, que la gente entiende que todos los políticos son malos, que todos los políticos son corruptos, que no se puede confiar en nadie. Entonces tú vas abriendo la puerta a que aparezca un outsider. Y yo creo que República Dominicana está recorriendo el mismo camino que recorrió Venezuela, el mismo camino que recorrió El Salvador, y que hoy tiene a un tipo que mucha gente lo admira, pero a mí me genera un poco de suspicacia, sospecha. Nayib Bukele, porque el mejor. ¿Qué es lo que pasa? El mejor. Derecho de izquierda. ¿Qué es lo que pasa? Es el mejor. No los números no es el mejor. Los números están ahí. No es el mejor. Porque te voy a explicar algo. Gobernar en tu casa es difícil con tu mujer. 11 millones de personas, ponerte de acuerdo y tomar decisiones que los beneficien a todos no es fácil. Gobernar hace 100 años, cuando no habían tantos ojos observando, era difícil. Gobernar hoy, con todos los ojos que te observan, todavía es peor. Pero es lombroso. Y hoy, así como estuvieron muchos venezolanos contentos cuando Chávez salía y decía, ¿de quién es esa casa que está ahí? Bueno, eso es una tiendita que está ahí. Esa es la casa del nacionalízalo. Expropiese. Cuando llamó al dueño del banco y le dijo, ¿usted me va a vender el banco? ¿Quiere que se lo cierre ahora mismo? O sea, el ciudadano celebró eso, pero no estaban entendiendo que en cada oportunidad que ese matón estaba accionando de esa manera, ellos estaban afilando cuchillos para su propio cuello. Como pasó en Cuba, por ejemplo, que Fidel comenzó primero nacionalizando la energía eléctrica, luego muchachos no saben, nacionalizó la biografía de Ted Zulu. Fidel era un hombre rico. Nacionalizó. La familia de Fidel era un hombre rico y era abogado. Estados Unidos, no un pobre. Nacionalizó la banca, luego nacionalizó la industria de la caña, luego nacionalizó los medios de comunicación, porque la comunicación tenía que estar para el beneficio del pueblo y de la revolución. Claro, un solo mensaje. No iban a haber voces disidentes. Y luego, cuando ya no había nada que nacionalizar, nada más le faltó nacionalizar el cubano y no pudo. Pero ya cuando no podía nacionalizar más, hizo promover una ley y en un meeting le dijo, siendo como tú dices mentira, diciéndole a los cubanos que él no tenía casa. Que no tenía casa. Yo no tengo casa. Usaba dos roles. Un presidente de un submarino usaba dos roles. ¿Por qué tú debes de tener una casa?
y ahí se expropiaron las casas, ya no eran de nadie. Por eso en Cuba, la mayoría de esas casas, el que la vive desde hace 700 años, no ha podido mudarse. Mira. No hace sino hasta un par de años que en Cuba se establecieron regímenes especiales De para semipropiedad. para tú poder ser más o menos propietario de donde tú vives. Desapareció. No, era como concesionario. Te daban una concesión pública. Es un tema rarísimo. Cerró las iglesias, ¿por qué? Porque las iglesias la iglesia ha estado siempre del lado de la oligarquía, de los ricos, y cerró las iglesias y sacó, Cuidado, no hable de eso aquí, porque aquí y había sacó una a patadas a los curas de los templos. O sea, ¿qué es lo que quiero establecer? Y Dios no lo castigó por hacer eso. Esos tigres vienen con claro que sí que lo ¿Cómo castigó. lo castigó? Le dio una enfermedad y lo puso caca por una funda por casi 12 años. Mierda. Y lo postró en una cama. Ah, pues lo castigó, le mandó su rayo. No, debió morir peor. Debió morir como el Che Guevara, pero no murió así. La vida fue más noble con él. Por lo menos él murió tranquilo en una cama. Y en el a caso, Pinochet, ¿cómo lo castigó Dios? En el caso, Pinochet terminó que no sabía de su vida, dónde él estaba. Pero así Igual como otro aquí, pero quédate. Entonces, déjame completar la idea. Entonces, en el caso de Cuba, en el caso de Venezuela, y para volver al tema del Salvador y Nayib Bukele, y donde comencé hablando de que, ¿cuál es el problema? Que mientras menos gente se interese por la política, entenderla, cómo funciona y participar de forma activa, más le convienen a esos más gente individuos, bruta más gente aborregable hay, Claro, y más aborregable. fácil se le hace a los políticos el qué. El poder ejecutar su plan, que Engañar. es tener el control absoluto del poder. Y cuando pasa eso, como sucedió aquí por 16 años, porque a la gente se le olvida, a los virtuosos moralmente se le olvida de que fueron ustedes los que por 16 años mantuvieron al PLD haciéndole creer que ellos eran reyes absolutos y no había quien escrutara ni se atreviera a criticar. ¿Quiénes son Y los- dejaron crecer esa... No echándole la culpa. No, porque tú es que aquí empezaste tenemos que ser diciéndome a mí. responsables. Tú No, no, empezaste no. diciendo que gente como yo te digo, para mí tú puedes Sí, pero ser como tú hay ministro lo que muchos sea, allá y tú- afuera, como tú hay muchos que han vivido una vida cómoda y creen que la vida trata de como ustedes han vivido. Exacto, O de como así. ustedes ven la vida. Claro, yo creo Entonces que no nos y no culpes, es no nos así. culpes por no ¿Tú sabes meter en lo el que gobierno, yo porque digo, yo voy a seguir no, viviendo bien. Pero no culpes tú al que se ha interesado más por entender, participar y cambiar, y no busque que esas personas que tienen la intención de verdad, porque yo conozco muchos que tienen verdadera Yo también. intención, son más Pero los te que voy a tienen decir algo, intenciones el reales sistema que te los que cambia. son oportunistas. Pero cuando El tú sistema te te- metes el sistema al te sistema, cambia, loco. El sistema el te sistema cambia. te El poder cambia. corrompe. No es que el poder corrompe. Hay que tener Es dos que pares de cojones. para es tú- cómo para funciona esa el vaina. sistema. Pero yo voy a tirar. ¿Y qué es lo que? A ver. Y mierda para todo el mundo. No tengo que ver con esa. Si el día que bajen línea, una vaina de eso, suelto esa Pero mierda. mira cómo Pero una poner- persona como Nayib genera suspicacia para Alberto. Pero Es que genera porque lamentablemente en países como este Entonces no me puede generar suspicacia un tú carajo no de 20 disrupes años que el lo que quiere sistema, ser no puede político. hacer nada. Si tú En no- el caso de- Mira, en Perú van como 4 presidentes, 4 años que están quitando. Eso es locura 5. lo que está pasando en Perú. 5 presidentes. Oye, oigan esa vaina. Del 18 a la fecha. Pero en el caso de El Salvador es sencillo. Nayib Bukele tiene condiciones excepcionales donde él puede haber aprendido de manera absoluta el conocimiento absoluto del manejo del Estado que no necesite la participación de todos los Y él era agentes de la rico, él era sociedad. dueño de la Yamaha. Él, ese chamaquito. Él tenía la licencia de la Yamaha ya. Y, Que no era un carajo a la vela, que subía al Y- gobierno como lo que suben aquí la mayoría, Sí, y- que suben a robar. y yo le tengo más miedo a los ricos que gobiernan que a los pobres que llegan Yo al Por poder. eso el PLD yo duró no. 16 Yo años. sí. No, yo no, porque Claro. los ricos saben cuidarse por lo menos. Claro. saben el Dime- pobre se lleva hasta A mí, Inodoro. ¿qué Hasta me- Inodoro se llevan. Mira, Dime del expresidente de Panamá. Danilo Medina No, porque- llegó, señores. Pero El dime hermano del le dio un expresidente de apartamento de Panamá. 3 millones de pesos. A mí, Y mientras pero el no. gobierno sea pobre Pero y- dime y hagan del su lío bajito, a mí del no me expresidente molesta. de Panamá. Martinelli. Martinelli, que era Sí. es el dueño de la cadena de supermercados más grande de Panamá. ¿Y qué pasó con él? Es que todos son corruptos. Hermano, es que no es una garantía de que si es rico nos roba. Bueno, Exacto. Entonces yo prefiero que el pero rico que que el el que rico se tiene. cuida más porque tiene su Exacto. fortuna. No va a coger cárcel por nada. Ajá. Claro. El que es rico no va a coger cárcel por nada. Y el que sube sin nada El que debe está mucho. pobre sin nada, no le importa nada, coño. Coge una mierda, no importa un carajo. No es lo mismo. No es lo entonces mismo. cuando tú tienes, y eso volviendo entonces al sistema, Piénsalo. porque tenemos No, que volver al sistema. te voy a dar un ejemplo. Los 26 tigres que Espérate. estaban en el consulado americano. ¿Qué tú prefieres? Que sean 26 tipos que se hayan interesado en la política, se formen, vayan a la universidad, decidan hacer carrera. No hablo en la política.
que haya una estructura que funcione y ellos hagan su fila y esperen 10, 15 años para ascender a cónsules y que puedan ser buenos servidores, o que siga siendo el mercado persa que tenemos en la política? No. Para seguir hablando de 76 millones en 5 años y que no se sabe dónde hay 69. No, Lo primero que tú justificando mencionaste, eso. pero no que ni esté porque sea rico, ni que esté porque sea Es que no es por compañerito del eso, es que gobierno. piensa en algo. El 100% de los Hay un aptos. ejemplo muy bueno. Dice, cuando hay empresarios fuertes, dice, coño, tengo un negocio muy fuerte, y si uno jode al otro, solo hablamos tú y yo ayer, ¿te acuerdas? Dice, coño, te metiste con mi hija. Lo que pasa es que Ya los cuartos yo tengo me valen más que lo que me voy a ganar contigo y no Eso- permiso. Aquí yo te trazo la línea, contigo no. eso de lo que tú hablas. ¿Qué pasa? Eso de lo que tú hablas El que es tiene un hambre no tema importa nada. controversial, porque es el hecho de que tú me digas a mí, bueno, la meritocracia, el gobierno de aquellos que tienen mérito para ocupar los sitios donde están, de los más aptos y todo eso. Pero ¿cómo definimos cuál es el más apto? Volvemos al punto de Nayib Bukele. Suena muy bonito y los discursos de él son muy mediáticos. Al principio, cuando él comenzó a aspirar hace unos años atrás, después de que él fue alcalde de San Salvador, me puse a observar el fenómeno y yo entendí que, dada la realidad, después de 20 años de arena, después de ¿cómo se llama? El viejito que era terrorista y pandillero, gavillero que salió huyendo, ¿cómo se llama? Sandino, no, Serén. Celaya. Serén. Serén, Y antes Serén. estaba Funes, que fue... Mauricio, era un que periodo- está preso por la DEA. No, Mauricio Funes está, si no me equivoco, está en Nicaragua, huyendo. Bueno, En el exilio. estaba buscado por la Él DEA. gobernó del 2009 al 2014 por ahí. Y hasta el 2019, el que estuvo antes que... Pero fueron 30 años de gobiernos corruptos. Hubo un presidente que ganó en el 2004, que era el dueño de la cadena de radio más grande de El Salvador. Coño, y ese tigre nada más le Y faltó Abinader de la robarse la universidad. nalga de la secretaria del Palacio Diablo. Presidencial. Entonces, ¿qué Era tú el quieres? dueño Que suba, Alberto, de no la tenga nada. cadena de radio más grande. Está ¿De qué era preso. dueño Danilo antes de subir? Hubo un presidente así, muy amigo que gobernó en la década de los 90, muy amigo de los presidentes dominicanos, que ese del sufrimiento que lo sometieron por lo que le tenían preparado, por todo lo que hizo, se murió. Entonces yo, en El Salvador estoy hablando. Salvador. Entonces, ¿qué es lo que yo aspiro? Bueno, yo aspiro a un país donde no tengamos que estar en esa inestabilidad o ahora en una ruleta rusa que tú no sabes dónde va a terminar El Salvador, porque mucha gente dice, bueno, El Salvador ahora sí es verdad que se va a encaminar en la vereda del desarrollo. Ojalá y que sí. Ese sería mi deseo. Así yo pensaba los primeros 2 años de Hugo Chávez cuando él llegó al poder en el año 99. Todo el mundo. Que prometió Sabía yo que iba a transformar Venezuela. Y claro La que le transformó, cumplió la a los transformó, venezolanos. sí. La transformó. Vamos a hacer un Hizo- partido. Vamos a hacer un partido Él nosotros hizo tres. a ¿Cómo se todos- va a llamar tu Él hizo partido? a todos iguales de pobres. Hizo a todos. 96% de pobres tiene Venezuela. Lamentablemente. ¿Cómo Peor que se va a Haití. llamar tu Peor partido? que Haití. Ya te sabes lo que es eso. ¿Cómo se va a llamar Pero tu partido? hay que entender algo. En República Dominicana no hay sistema de contrapeso, lamentablemente. Y yo reitero, prefiero 1000 veces un presidente que tenga patrimonio activo que cuidar Claro. y que esté vigilado. Claro. Porque que tiene cuarto, como Donald Trump y como Luis Abinader lo puede tener o no, su patrimonio, que mucha gente lo estima en 2.000 millones de dólares, no se sabe. El que tiene cuarto no va a arriesgarse de que por una presidencia de 4 años por un paisito de mierda, Claro. con todo el respeto del mundo a nuestro país. Entonces, para Pero- cerrar... Bueno, está. Tenemos los comentarios que nos envían Mierda, los malditos a los comentarios. videos antes de cerrar. Qué vaina. Pero en el caso de los ricos es como si existiera una fórmula universal. Y yo creo en ese es el problema cuando cuando tú tratas de ver la cosa de manera absoluta. Y yo creo que eso es un tema complejo. El problema es que aquí- Yo entiendo lo que tú planteas. Los ricos Lo no que son pasa es todos que aquí buenos, los ricos no. generalmente Porque son Adil los que Aguaje, piensan, el lo que león van- árabe, es un genio del mal, ese hijo de la gran... Yo sé que hay tipos, y lo decía Simón Bolívar, paradójicamente hablando, de que virtud sin bondad es terrible y bondad sin virtud es inútil. Claro, hay genios que son del mal, pero cuando tú llegas a cierto estatus, ya, tú estás made, o sea, tú no te vas a joder. Señor, un Dick Cheney. En Estados yo- Unidos, el verdadero ¿Sabes lo que presidente. pasa? Lo que dice Alberto Antes es- de ir a los Pero yo comentarios. entiendo lo que él dale. dice, claro. No, que aquí el rico en su gran mayoría es el que, entre comillas, piensa, el que supuestamente el voto, porque a mí me molesta que mi voto valga igual que tu No, carajo de la no. ciénaga.
No, Bueno, bueno, pues, es que eso tu es pensamiento, democracia, es tu lo que te pensamiento digo. se parece más a la democracia de la antigua Grecia y aquella democracia que se Que es discutía así. en las ágoras, las vainas, las cosas, y que tú no cumplías, pagabas con tu vida y toda esa pendejada. Pero ¿cuál es el problema de nosotros? Que no entendemos el sistema que tenemos, que creemos que el país funciona porque tú vas y votas, y el país no funciona por eso. El país debe de funcionar porque es una república, Señor. y en la república lo que debe de imperar es la ley. Alberto. Entonces, cuando un funcionario es electo, lo que debe de cumplir es lo que establece la ley. ¿Y qué es lo que a mí me da miedo? Y lo digo con tal vez porque tengo muchos amigos venezolanos, porque le he dado seguimiento a muchas de las historias que han pasado en los últimos 24 años en Venezuela. Tengo un montón de amigos que lo perdieron todo, Yo también. y familiares en el proceso de expropiación de muchos negocios que tenían su Y familia. Casecampo lleno de ¿Qué es lo chavita. que yo tengo miedo? Que la gente entienda que no participar, que hacerse de la vista gorda, que no tener interés es lo correcto. Y lo correcto es participar, informarte y no dejar que te manipulen. Alberto. Porque tanto los de un lado, los que te Para están darte la explotando, como los que te quieren salvar, ambos tienen el mismo interés, que es joderte. Para darte razón, yo tengo una tía que son profesoras y bueno, y trabajan como traductoras judiciales en Estados Unidos, en Arizona. Y allá, para un alcalde, o sea, para un condado, decidir si van a cambiar. Mira, vamos a poner un farol en esta autopista para esto. O sea, ¿qué hacen? Una vista pública. Un town hall. Tú tienes que ir, el que le dé su maldita gana Y hay de que ir. explicarte a ti. No, oye esto. ¿Y de dónde van a salir los cuartos? Óyete esto, puede ir una persona, oigan esto, lo que establece ya la regulación municipal. Puede ir se hace una convocatoria pública. Mira, vamos a cambiar la pintura de la pared aquí de Falla. Y llaman, mira, mandan un aviso y lo publican y hacen una audiencia donde celebran como dicen, un town hall que se abre ese día un domingo, se usa siempre en un domingo para que la gente tenga chance de ir, a partir de las 12 del mediodía, hasta las 6 de la tarde, o sea, 6 horas para que el que le dé su maldita gana de ir a joder, a decir, no me gusta esto, óiganse esto, y se abre. Si no va ninguna persona, se declara desierta la vista y se procede a la moción. O sea, se acepta la moción. Si va uno solo. Si va una sola persona Y dice que no. y se objeta, se manda a revisión la vista. Mayoría por minoría. Oye, como dice Alberto, tiene que explicarte, el jefe de proyecto dice, por ejemplo, el director del planeamiento, el director de obras públicas dice, no, mire, vamos a hacer esto porque consideramos que va a ahorrar más luz o va a tener mejor vista para la entrada. Y si el tipo estaba borracho, cojones, dice, no quiero, no voy a firmar, yo firmo, me opongo, manda el proyecto a revisión. ¿Usted sabe lo que es eso? Alberto, lee los comentarios. Vámonos Eso es democracia con- Vámonos con los representativa. comentarios. Con los Como lo comentarios. leo yo. Y ojo, yo sé que mucha gente tiene la los intención comentarios me quillan. de que lo nombren como cónsul, pero no es tan fácil. Un amigo tuyo quería una posición de cónsul. Ay, amigo Y de le la- mandaron- de Ricky. y le mandaron a No, decir- yo te voy a decir algo. De Mira, mío yo voy a decir no. algo Le mandaron a decir irresponsablemente. que lo que él estaba pidiendo era demasiado para lo que él había aportado en la Yo voy a campaña. decir algo. Los hijos. Oye, yo tengo muy buenos amigos que son hijos de expresidentes, que Hijos son de hijos de Jorge alcaldesa embajadores. ahora, que son hijos de que No eran van a hablar, ministros. Ricky Son Ravelo. toditos amigos de uno. Son Es que no toditos hay que ser amigos enemigo míos. porque cuando uno habla... Porque si es como tú dices, que yo, desde que yo quisiera que me nombren, porque yo pienso que yo soy moralmente superior. Todos esos tigres Pero me es que dijeron ustedes para piensan trabajar. así. Tú me has visto bandereando con Omar, por ejemplo. Pero que no ustedes- me gusta mencionar es nombres. que eso es yo un no voy a trabajar en política. Tú andarías loco. conmigo. Tú andarías conmigo. No me involucres. Tú porque andarías si no conmigo. bandería con Orlando, Tú andarías ni con con- Omar. Lo que pasa es que ¿Quieres votar tú conmigo? lo dices como que es un ¿Quieres desmérito votar? hacerlo. No es un demérito, pero no quiero meterme en política y ya. No, nadie te está Él pidiendo. andaría Y tu conmigo, voto no hace apúntalo. falta para definir el juego. No. Imposible que haga falta con 8 millones de gente pobre que hay aquí. No, eso se resuelve con 5,000 pesos. Entonces, Exacto, por Dios. y un picapollo. Vámonos No, con ¿Dónde me no, dejan el el picapollo es Mi falso. comentario No, ya, el picapollo. coño. ¿Es la Vamos. que? Lo del picapollo es falso. Dame. Francisco de León ¿qué dijo? escribe, dice, Ya. ¿por qué a los chinos en la Duarte lo dejan celebrar con dragones y demonios chinos y demás seres que son malos según la Biblia en un sector con más de 18 templos cristianos y a otros no lo dejan hacer gaga? Bueno, porque prácticamente tú has escuchado de cuántos muertos hay en el Año Nuevo Chino. ¿Cuántos muertos hay? ¿A cuánta gente matan? ¿Cuánta gente profanan tumbas? ¿Cuánta gente andan tirando botellas y peleando? ¿Cuántos perros se comen? Mierda. Y lo-
Coño, van a hacer meme con esta El vaina. hombre vino pesado hoy, loco. Vino rancio. Vino... El Bueno, otro no es lo dice- mismo ni es igual y Dios me perdone. Dice, siempre interesante, pero la ronda de respuesta, Pedro, no era la forma de responder una pregunta con respeto. Una versión errada de la historia de Abraham y de Jesús que no se niega que fue 100% hombre. Bueno. Tú sabes que, déjame meterte Responde tú, porque la no me mano acuerdo. aquí en esto. Tú sabes que el tema de la religión es un tema controversial. Porque eso es el tema de, igual que cuando tú tienes un grupo de panas y tú te tiras un peo. Sí. Siempre el peo que tú te tiras a ti no te molesta, pero a los demás le apesta. Así pasan con tus ideas, tus convicciones. Y puede ser posible que yo tenga un pana que esté muy acostumbrado a ello, que comparta tal vez tu fetidez y diga, bueno, yo estoy de acuerdo con el mal olor de tu peo. Estoy haciendo un símil un poco bizarro, pero yo en el tema de la religión a veces soy crítico. No, yo hablé Y es un tema- antropológicamente, y es que un hay tema- libros y textos Es un tema textuales, ¿no? interesante, Lo pero pueden buscar. cuando tú tratas y me ha tocado conversar con amigos musulmanes y judíos, cuando tú tratas de razonar la convicción, la fe, el motor que mueve, Que no la cuestiono. que mueve a una persona, yo en eso soy un tanto respetuoso cuando estas conversaciones se Yo dan. también. Pero una cuestión es debatir desde el punto de vista de la razón y los argumentos, que es lo que tú estás planteando. Un tema Y otra antropológico. cosa desde la perspectiva de lo que para mí es sagrado, el ideal que yo he Exacto. construido Exactamente. y lo que eso representa para mí. Tal vez el caballero se sintió agredido por ti. No, y no quise Y hacer un eso. perro como yo no debería decirte, no que le pida disculpas, sino que tal vez le plantees tu posición sin mandarlo al carajo. Sí, excelente, Alberto, lo agradezco en el alma, porque en ningún momento ni he ofendido a la Francisco de León es chino. Yo soy creyente y soy católico. Eso, y creo en mis términos. Yo soy un hombre espiritual. Yo también creo en la providencia. Yo no creo en nada de Papá siempre decía la providencia, pero hay temas de estudios antropológicos que tú puedes verificar por historia y que no afecta la religión per se, o sea, no cambian tu creencia, pero tú no puedes negar una realidad que fue comprobada o que por lo menos está datada, técnicamente datada. O sea que si yo te estoy diciendo a ti, mira, búscate el libro, no me debatas a mí, debate a un doble máster PhD como Giovanni Orari, debátelo a él y dile, mira, tu libro está mal, la Biblia dice otra cosa. Eso es diferente. Mira, y hay Que no debate- quita la divinidad de Dios, no Debates- quita la divinidad ni el mensaje que trae Jesús como revolucionario a esta tierra. Como revolución. Que Mira, siempre lo he hay, dicho, hay un debate revolucionario. interesantísimo que se da entre Jordan Peterson, que tú sabes que era Peterson, un brillante. tipo... Ay, yo te quiero brillante, decir rojo. eso. Ese tigre- Le hace The Turning of Merit, le hace ese libro ese que habla de tigre, eso. Brillante. ese tigre, El sociólogo más duro ahora mismo gringo. Él ese, y ese, Ben Shapiro ese están tigre matando. tiene un debate que dura aproximadamente 3 horas y algo con otro filósofo. Brillante ese Él, tipo, loco. él era primero ateo, si no me equivoco, y luego se convirtió al cristianismo, no sé en qué año, Qué raro. pero sé que él pasó Pero ese proceso. un científico. Y él explica la razón que lo lleva y él razona sus argumentos. Y desde una posición bastante civilizada, una cuestión muy difícil ahora, Conceptual. se da esa discusión entre ellos, entre la existencia de Dios, la no existencia de Dios, entre el por qué creer en Dios le da propósito en la vida a muchas personas. Y él dice lo que tú dices, espiritual. Él no le llama religión, le llama espiritualidad, Él habla lo que él dice, la el por qué providencia. eso tiene tanto significado para muchas personas. La inmensa mayoría de la población del mundo cree en algo. No, todo La el mundo cree en inmensísima- algo. En algo hay que creer. Alberto, es triste. O sea, Todo el mundo cree en vamos a algo. llegar al mundo y venimos aquí a pasar un rato y nos vamos. O sea, Eso es lo que yo si creo. tú no tienes propósito, coño, es duro. Es difícil. No digo no duro, Pero yo- fíjate cómo hay un libro muy bueno. ¿Sabes que el perro no se cuestiona de eso? Von Daniken, Y los de Von elefantes Daniken y los de- gatos no se oye, de cuestionan Von eso. Daniken y de Michio Kaku, le hace Hay eso. 10 millones de debates de Jordan Peterson, pero están en inglés, lo Y él pueden tuvo en Joe buscar. Rogan No, 2 veces. Muy bueno los y dos léete El episodios. futuro de la mente de Michio Kaku. Él habla, fíjate, dice que el cerebro, que es el Dios, nuestro Dios, tiene que creer en algo, porque él tiene que buscar la explicación de su ser. Tenemos que buscar por qué somos. Esa explicación, como tú no tienes respuesta para eso, tienes que imaginar o proyectar una respuesta. Y por eso él dice, en un capítulo, dice, la evolución de los dioses. Antes el sol era un dios. Descubrimos lo que era, ya no es un dios.
Antes la lluvia era no, dioses. También, exacto. ya no. Antes, y tú te vas dando no, cuenta la que hay miles de galaxia, razones. la galaxia era la galaxia era el más grande Y que la conocíamos. Tierra era el centro. No, la galaxia era el más grande que conocíamos antes y de repente ahora el universo. Pero hay otra cosa más que un universo, que es el metaverso, o sea, un universo dentro de otro universo. Y antes de eso, el concepto de infinidad siempre fue referencial a lo enorme. Ya hoy en día se sabe que es más pequeño. Lo que era la célula ya no es tan chiquito como un átomo. Y ya no es chiquito como una partícula. Y no es tan chiquito como ahora mismo el bosón de Higgs y como Y las otras. enfermedades no las manda Dios. Las enfermedades son bacterias. No, son muchísimas igual como cosas un cuerpo le da fiebre para liberarse, el mundo. Lo que pasa con esa discusión que yo trato de, te lo busco ahora, que yo que trato reitero, no de elimina ni un tema ni otro. Simplemente que existencialismo. que yo trato de no meterme en ella. Hace unos años aproximadamente, déjame, fue en el 2017, yo estaba con un amigo compartiendo en una bomba Texaco que hay por Arroyo Hondo. Ahí nos juntamos. Esa bomba caliente. ¿Qué tú haces ahí? Esa bomba Esa caliente. era una de las mejores Esa peñas. bomba caliente. No, no es ¿Qué tú haces ahí? caliente. Bebiendo. Ah. Pero era una peña bastante interesante que se daba ahí. Y estábamos conversando. Y él tenía unos empleados en su empresa que él trajo de Colombia. Uno de ellos era adventista. Y él no bebía, pero tenían que esperarlo a él ahí porque lo iba a llevar al hotel. Bueno, pues ahí entre cerveza, el pana se intervino en la conversación y me hizo una pregunta. Yo trato de no entrar en esos debates porque son complicados. Yo he aprendido ya a dejar de buscarme. Él es adventista y me hizo una pregunta que yo me la respondí la primera vez que yo me monté en un avión, que fue tal vez en la etapa que yo fui más agnóstico de toda mi vida. Y donde tuve los mejores debates y conversaciones sobre ese tema con amigos brillantes, pero él me hizo una pregunta que ya en ese momento tenía respuesta. Y yo le dije, él me preguntó que si yo creía en Dios, que si yo tenía fe. Y yo le dije una respuesta sencilla, mire, todo el que se monta en un avión tiene mucha fe. Y todo aquel, Gracias por por ateo decirlo. que sea, cuando lo agarra una turbulencia que no sabe para dónde ese avión va, como me pasó a mí, la Hermano, primera vez que me monté en un avión, ya con 30 años, la primera vez que me monté en un avión, ese avión que era un Tupolev de Cubana de Aviación, Mierda. entró en una turbulencia entre la salida de la cordillera central, esa zona que sale hacia Haití, en dirección hacia Cuba. Oye, esa vaina. Que yo de verdad, yo recuperé mi fe nuevamente en ese avión. Yo dije, Señor, si este avión no se cae, yo voy a volver a creer en ti. Mira, Hasta el día de hoy. Le dije, sigo siendo creyente. tres cosas para cerrar. Tres cosas para Eso es cerrar. Salmo 23. Oye, tres cosas para el Señor cerrar. es pastor, nada me faltará. La primera es que estadísticamente hablando. Alguno. Ya, para cerrar. Oye, Sirvo la mesa delante de mis enemigos. Mira, tú te memorizas. Yo iba a la iglesia a ver mujeres, era el grupo de oración. Oye, loco, tú eres Satanás. no, porque eso el que cree en Satanás cree en Dios. Es lo mismo. Yo no Ya, creo en no, esa es vaina. malo, pero tú eres- Pero tú eres religioso también, de la negación de Dios. No, yo no lo niego. Es religión. Pruébame que existe. El ateísmo Si es una tú- religión. si El ateísmo tú- es una religión. No entremos en eso. Cada argumento Ya. que tú planteas es igual de irracional desde el punto de vista de la convicción tuya frente a las razones por las que tú no crees que las razones por las que alguien cree. Yo lo que digo es que me prueben que existe. No estoy diciendo exactamente, Permiso. pruébale a un creyente Permiso, que no no, existe. permiso. Yo no tengo Alberto, que. permiso, yo no le tengo que probar yo que Permiso, ya Ni un está creyente tiene que científicamente probarte que existe a probado. ti. Yo tengo un unicornio en mi garaje. Te lo vendo. Dame $1.000.000 de pesos que te lo voy a Pero vender. queremos- Pero no lo queremos- puedes ver hasta que tú me des el dinero. Sí, Mari. No lo puedes ver. Pero lo tengo en mi Espérate. garaje. Ya está probado científicamente, Ajá. y antropológicamente, que la vida, antes se creía que la evolución humana fue Un día como hoy murió milagro. Darwin. Un milagro, por eso. Y la evolución está probada hoy en día que donde haya posibilidad de vida, habrá vida. Hay organismos subterráneos y submarinos que conviven a 2000 grados de temperatura, hasta en volcanes. Y hay vida. O sea que la vida no es una excepción, es una regla. Y tú vas a decir que somos la única gente que vive en el mundo. Yo no creo. Yo quería cerrar. Eso era uno de los tres temas con los que yo Ya, quería vamos a cerrar. dejar Yo ahí. te voy a cerrar con tres cosas. Primero, viajar es estadísticamente la forma más segura de trasladarse a un sitio. No. En avión. Estadística no Eso- probabilística. Probabilidad no. Bueno, pero Yo te digo, estadística es donde menos he tenido accidentes seis hay. accidentes de tránsito, estoy vivo. Un accidente de avión, ¿tú estás vivo? Proporcionalmente hablando, es No más confunde seguro a la gente, viajar. no confunde a la gente. Pero que- Estadísticamente una cosa, probabilísticamente otra. La No, segunda. ¿cuántos aviones viajan diario? ¿Y cuántos carros viajan diario? ¿Y cuánta gente se Más mata? carros que aviones. Bueno, ¿Y pero cuándo se mata más gente a nivel de porcentual. Probabilidad. Claro. Porcentual.
La segunda es, ¿qué otra cosa aparte de la religión ha generado más guerra a nivel mundial? Que le quería hacer esa pregunta abierta. Las mujeres. La mujer, mierda, Helena de Troya. Un saludo para Helena de Troya. Qué linda es esa actriz en Las Troya. mujeres. Y la última era esa. Si ustedes de verdad creen que estamos solos aquí. Yo estoy convencido que hay vida en otros Yo sitios. también. Porque el universo, hasta donde ha sido medido, ahí se han encontrado sistemas donde hay Que ni planetas que conocemos, tienen, Alberto, ni que tienen conocemos. que hay teoría de que hay condiciones que pueda desarrollarse vida, El planeta vida Kepler como 186 es el más parecido a la Tierra. Exoplanetas. Se llama exoplaneta. El planeta que puede ser igual a la Tierra. Pero yo Tiene no voy a entrar Pero ahí hay porque 100.000 yo no millones de soy, galaxias, ¿cómo se ¿no? llama el viejo del? Stephen Hawking. No, el otro, el moreno. No, Neil deGrasse Tyson. Ese. Durísimo. Neil deGrasse. Durísimo, durísimo. Nos vemos en la otra. La rosa derecha. Rosa derecha. Rosa derecha. Rosa derecha. Rosa derecha. Empezamos este día con buenas noticias. Despiértate bien temprano, muestra tu alegría. Baila conmigo, saca lo bueno de cada día. Empieza un nuevo camino con mucho optimismo y ánimo. Desayunemos junto en familia desde el lunes hasta el domingo. Sentado en la misma mesa, quedamos siempre arriba la cabeza. Disfrutemos lo más simple de la vida, siempre con la Con Margarina Manicera, saca lo bueno de cada día.